Hola, aquí estamos con otro problema de campo gravitatorio. Este problema dice que hay 4 masas puntuales en los vértices de un cuadrado, siendo las 4 masas iguales y de valor 6 kilogramos cada una. Y el lado del cuadrado mide 2 metros. Entonces nos pide, calcule, dice, parte A, realiza el esquema lo más detallado posible del campo creado por las masas en el centro del lado derecho del cuadrado. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a ubicar el centro del lado derecho del cuadrado, que sería este punto, podríamos llamarle punto O, vamos a llamarle punto O, y las masas vamos a distinguirlas como M1, M2, M3 y M4, que aunque sean iguales, nos conviene hacer esta distinción. Bien, entonces vamos a ver una cosa, el campo gravitatorio. ¿Qué es el campo gravitatorio? La fuerza gravitatoria entre dos masas viene dada por esta ecuación, G por una de las masas por otra de las masas dividido R cuadrado, y esto habrá que multiplicarlo convenientemente por un cierto vector unitario, que en su caso habría que ver cómo lo podemos obtener, que es muy sencillo. Ahora bien, el módulo de la fuerza gravitatoria implica que yo ponga 2 barritas aquí y voy a quitar el vector unitario porque el módulo se refiere solamente a ver a cuánto mide esa fuerza, y no me importa su dirección y su sentido, simplemente cómo puedo calcular esa fuerza gravitatoria. Bien, si dividimos la fuerza gravitatoria entre la masa 2, por ejemplo, vamos a suponer que estamos considerando estas dos masas. Estas dos masas se atraen. La masa M1 atrae a la masa M2 con una fuerza que podría ser esta, y la masa M2 atrae a la masa M1 con una fuerza de igual módulo y sentido opuesto. Ambas fuerzas se calcularían de esta forma. Entonces, vamos a quitarla. Si nosotros dividimos la fuerza gravitatoria, el módulo, ¿no?, entre, por ejemplo, M2, nos queda algo muy interesante. Nos queda G por M1 sobre R al cuadrado. R, obviamente, es la distancia que hay entre las dos masas. Esta propiedad que vemos aquí, esta propiedad, es una propiedad que depende solamente de la masa M1 en el punto donde está ubicada la masa M2. Pero ni siquiera tiene por qué haber una masa aquí colocada, porque fíjense que aquí no aparece la masa M2. Entonces, esto nos define una nueva unidad, que es lo que llamamos campo gravitatorio, que denominamos con la letra G. Ahora bien, así estaríamos calculando nosotros el módulo del campo gravitatorio G, que para puntos cercanos a la Tierra sabemos que G aproximadamente vale 9,81 metros por segundo al cuadrado. Pero eso cuando se trata de la Tierra y un objeto cercano a ella. En este caso, G será otra cosa, lo que nos dé esta operación. Muy bien, vamos a escribir esta expresión, pero en su forma vectorial. En su forma vectorial tendré que poner G por M1 sobre R cuadrado y multiplicarlo por un vector unitario, y lo que le voy a exigir a este vector unitario es que apunte en el mismo sentido que la fuerza gravitatoria que experimenta la masa M2. ¿Esto qué hace? Esto nos hace definir el campo gravitatorio G, o aceleración gravitatoria, como un vector. Muy importante, el vector G tendrá el mismo sentido que el vector unitario, el mismo sentido que la fuerza gravitatoria que ejerce la masa M1 sobre M2. Así que existirá un vector G, aceleración gravitatoria, que apunta hacia allá, creado por la masa M1, donde está la masa M2. Si no tuviera la masa M2, no importa, este vector, que es G, seguiría existiendo.
porque vemos que en su cálculo no está presente la masa M2. Nos hemos independizado de la masa colocada en ese punto. Bien, sigamos. Tenemos claro entonces lo que es el campo gravitatorio. Ahora bien, la masa, vamos a agrandar esto, la masa M1 va a crear, vamos a hacer esto así, va a crear aquí en este punto un campo gravitatorio G, que lo vamos a dibujar y apuntará de esta forma, hacia la masa M1. Vamos a llamarle G sub 1. Luego, la masa M4, vamos a cambiar de color. Esto puede ser un poquito lioso por el dibujo, pero bueno, para que quede bien. Vale. Voy a trazar el vector, este vector G, que va a tener la misma medida que el vector G1, y le voy a llamar G sub 4. Vamos a poner el color correcto. Ahí, vale. ¿Por qué estos dos vectores, aceleración gravitatoria o campo gravitatorio, por qué son iguales? Son iguales porque la masa M4 y M1 son idénticas y estas distancias entre la masa y el punto O es la misma. Por lo tanto, estos campos gravitatorios son iguales. Muy bien. Vemos que el campo gravitatorio G depende de la distancia. Disminuye rápidamente con el cuadrado de la distancia. Por lo tanto, si esta masa M3 se encuentra más cercana al punto O, como las masas son todas iguales, la aceleración o campo gravitatorio generado por M3 en O va a ser mayor. Entonces vamos a dibujarlo así, por ejemplo, y vamos a ponerle G3. Y la masa M2, por su parte, generará un campo de igual módulo, pero hacia abajo, de igual módulo que G3, y vamos a llamarle G sub 2. Entonces, ahí estaría dibujado aproximadamente los campos creados por las cuatro masas en el punto medio del lado derecho del cuadrado. Ahora nos pide calcular el campo gravitatorio creado por las cuatro masas. Está mal la letra, dice que crean por las cuatro masas. Calcular el campo gravitatorio creado por las cuatro masas en el centro de cada lado del cuadrado. Bien, entonces, vamos a ver. Vamos a borrar un poquito esto aquí arriba y vamos a escribir la forma en la que nosotros calcularemos cada campo gravitatorio. La calcularemos así: G por M, las masas son todas iguales, dividido R al cuadrado, multiplicada por un vector unitario que ahora voy a explicar cómo lo podemos obtener. Por ejemplo, nosotros vamos a calcular G1. Así que si aquí puedo poner G sub 1, vamos a ver que lo borré, G sub 1, ¿vale? G sub 1. G sub 1 es este vector. Entonces, este vector unitario será un vector cuyo módulo vale 1 y tendrá que tener el mismo sentido que G1, para darle a toda esta expresión el carácter vectorial, ya que esto simplemente es el módulo de la aceleración G1. ¿Cómo calculamos un vector unitario? Pues un vector unitario en esta dirección lo podemos calcular dividiendo el vector O M1, pero aquí podríamos ponerle una letra, vamos a llamarla esta letra A. Para calcular el vector unitario, vamos a dividir OA entre el módulo del vector OA. Bien, ¿cómo hacemos esto? Muy sencillo. Muy sencillito. Vamos a hacer así. Este sería el vector OA, y vamos a completar esta figura que nos queda debajo, donde esta distancia es la mitad del lado, o sea, 1 metro, y esta distancia de aquí abajo vale 2 metros. Entonces, yo puedo considerar
que este vector OA está formado por la suma de este vector más este otro vector. Y si nosotros tenemos en cuenta el eje X y el eje Y, vemos claramente que este vector apunta hacia las Y negativas, y a este eje lo indicamos con el versor o vector unitario J. Entonces podríamos decir que OA es este vector que vale 1 menos un J más este otro vector que vale ¿cuánto? 2i, porque con la letra I identificamos al eje X, y como apunta hacia las X negativas, por eso ponemos un signo de menos. Así que ordenando esto, el vector OA podemos considerarlo como la suma de 2i con signo de menos, menos un J también con signo de menos. Todo esto dividido el módulo de OA. ¿Cómo calculamos el módulo de este vector? Muy sencillo, por Pitágoras, porque aquí hay un ángulo recto, entonces aplicamos Pitágoras. Es decir, que el módulo de OA será raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto de arriba se mide en metros, y lo de abajo también se medirá en metros. Por lo tanto, un vector unitario no tiene unidades. Entonces, ¿cómo nos quedará este vector unitario? Nos quedará menos 2i menos un j dividido raíz de 2 al cuadrado es 4 más 1, 5 raíz de 5. Entonces, yo voy a poder escribir este vector unitario de esta forma. Menos 2 sobre raíz de 5i menos 1 sobre raíz de 5j. Y este vector unitario es el que yo voy a colocar aquí y que me va a estar dando cuando yo haga las operaciones. Me va a estar dando el vector G1 indicando su componente en el eje X y en el eje Y. Entonces vamos a borrar el dibujo, ustedes pueden volver a él cuando quieran, ¿no? Y vamos a hacer las operaciones. Entonces nos quedaría G1 será 6,67 por 10 a la menos 11 por la masa, que es 6 kilogramos. La distancia sería la distancia OA, cuyo módulo nos dio raíz de 5, pero como está al cuadrado, nos dará 5. Eso nos dará 5. Porque OA, recordemos, que sería la raíz cuadrada de este lado, que es 2 metros, 2, más el otro lado, que sería este, que es 1 metro. Esto al cuadrado, más 1 metro al cuadrado, entonces esto me da raíz de 5. Como aquí tiene que ir al cuadrado, la distancia, entonces raíz cuadrada al cuadrado, simplifico y me queda 5. Bien. Y todo eso lo tenemos que multiplicar ahora por el vector unitario, que es menos 2 sobre raíz de 5i menos 1 sobre raíz de 5j. Bien. Entonces vamos a proceder a hacer las cuentitas. Entonces tenemos la calculadora y nos queda 6,67 por 10 a la menos 11 por 6 dividido 5, y todo eso lo voy a multiplicar por menos 2 dividido raíz de 5 igual, y me da lo siguiente. Esto me está dando menos 7,2 menos 7,2 por 10 a la menos 11 y menos, y voy a hacer la otra cuentita, que sería 6,67 por 10 a la menos 11 dividido 5, todo eso por menos 1 dividido raíz de 5, y me da
menos 5,96, o sea, prácticamente menos 6,0 por 10 a la menos 12 J. ¿Y esto en qué se va a medir G? Bueno, si G era la fuerza gravitatoria sobre una masa, la fuerza la medimos en Newton, y la masa la medimos en kilogramos. Pero lo que pasa es que la unidad que vamos a reservar para G es la unidad de aceleración, que es el metro por segundo al cuadrado. Metro por segundo al cuadrado, esa es la unidad de G. Bien, tenemos calculado recién G1. ¿Qué sabemos de G4? Sabemos de G4 que tiene el mismo módulo que G1, porque las masas son iguales y las distancias son iguales. Ahora, habría que ver lo siguiente: ¿qué pasará con los signos de las componentes? Porque si esto es G4, G4 tendrá esta componente negativa en X, pero tendrá una componente positiva en Y. Así que entonces, si yo quiero escribir G sub 4, simplemente pondré la componente negativa en X, menos 7,2 por 10 a la menos 11 Y, más 6,0 por 10 a la menos 12 J metro por segundo al cuadrado. Muy bien. Ahora bien, ¿qué pasa? Si yo quiero obtener el campo gravitatorio o aceleración gravitatoria total en el punto O, lo que tengo que hacer simplemente es G en el punto O será G sub 1 más G sub 2 más G sub 3 más G sub 4. Pero sabemos que la suma de este vector G3 con G2 me va a dar 0 porque son vectores de igual módulo y sentido opuesto. Entonces eso lo eliminamos, o sea, G3 y G2, esta suma me da 0. O sea que lo único que tengo que hacer es sumar G1 más G4. Y cuando yo realice G1 más G4, vamos a ver que la componente en Y, como está con signo, aquí con signo menos y aquí con signo más, al sumarla me va a dar 0. Así que me va a quedar esta cantidad más esta cantidad, es el doble, me queda menos el doble de 7,2 por 10 a la menos 11 y entonces esto será menos 2 por 2, 4, 2 por 7, 14, por 10 a la menos 11 y metro por segundo al cuadrado. Eso en el punto O. Ahí tenemos el campo gravitatorio en el punto O. Muy bien. Vamos a borrar todo esto. La siguiente pregunta tiene que ver con el campo gravitatorio que crean las 4 masas en el centro de cada lado del cuadrado. Bueno, eso ya lo hicimos. A ver, nosotros calculamos el campo gravitatorio total aquí en el punto O, en este lugar, ¿no? En este otro, lo que vamos a tener por simetría es que el campo gravitatorio nos va a dar en este sentido y con signo positivo, ¿no? Porque apunta hacia las X positivas. Aquí arriba está interesante porque las componentes en X se nos van a ir y nos quedará solamente las componentes en Y con igual signo negativo y hacia abajo, así que habrá que sumar las dos componentes en Y. Yo no lo voy a hacer para no hacer el vídeo tan extenso. Y aquí abajo el campo gravitatorio apuntará hacia arriba y será positivo porque apunta hacia las Y positivas y será la suma de las componentes en Y, o sea, las que vienen acompañadas por el versor J, ya que las componentes en X se van a anular. Bien, explicado eso, ahora nos queda la parte C, que nos pide el potencial gravitatorio creado por las 4 masas en los centros del cuadrado, tomando el infinito como origen de potenciales. Bien, vamos a ver qué es eso del potencial gravitatorio. Primero, vamos a establecer lo siguiente. Si nosotros tenemos una masa
M1 y una masa M2, separadas una distancia R de centro a centro, existirá una energía potencial gravitatoria en este sistema que la calculamos como menos G por M1 por M2 sobre R. ¿Vale? Ahora bien, yo digo lo siguiente, si nosotros dividimos la energía potencial gravitatoria del sistema formado por las dos masas entre la masa M2, resulta que me queda esta expresión, G por M1 sobre R. ¿Esto qué es? Este es el nacimiento de una nueva magnitud física, que depende de quién, solo depende de M1. Aquí no está presente M2, aquí no está presente M2. Es decir, que si yo tengo una masa M1, en este punto P, no tiene por qué haber ninguna masa, es como el campo gravitatorio, no tiene por qué haber ninguna masa para que exista esta propiedad. Y esta propiedad que depende de la masa y depende de R, o sea que en definitiva depende del punto que nosotros elijamos, a esta magnitud se le llama potencial gravitatorio. Vamos a llamarlo con la letra V, potencial gravitatorio. Vamos a llamarle V sub G porque también hay un potencial eléctrico, que es diferente. Y entonces vemos que es una magnitud escalar. ¿Por qué? Porque, ¿qué estoy dividiendo? La energía, que es escalar, entre la masa, que es un escalar. Por lo tanto, el potencial gravitatorio es una cantidad escalar, negativa y escalar. Ahora, ¿qué unidades tendrá? Tendrá las unidades de energía dividido la unidad de kilogramo, o sea que esto se mide en joule por kilogramo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué significado físico tiene el potencial en este punto? El significado físico es que si yo trajera desde el infinito una masa de 1 kilogramo y la colocara aquí, almacenaría conjuntamente con esta masa una energía potencial gravitatoria que vendrá dada por esta expresión. Entonces, el potencial en un punto es la cantidad de energía que podrá acumular un sistema por cada kilogramo de masa, que nosotros coloquemos en ese punto. Es un concepto un poquito abstracto, igual que el potencial eléctrico, entonces hay que reverlo muchas veces y si hay duda, pues hay que preguntarlo. Bueno, entonces ahora esta figura ya no nos vale, porque yo ahora voy a hacer dibujo así nomás. Tengo el cuadrado, tengo las masas, y quiero hallar el potencial en el centro del cuadrado. Vamos a llamarlo a este punto A, por ejemplo. Bueno, este punto A, esta era M1, M2, M3 y M4. Fijémonos una cosa, como las masas son iguales y la distancia de las masas al centro es la misma, los potenciales son iguales. Entonces, calculando el potencial de una y multiplicándolo por 4, tengo el potencial total, porque es una magnitud escalar. O sea que puedo escribir que el potencial en el punto A será igual a menos 4 por G por M sobre R, que tenemos que calcular R. Bueno, muy bien. Si nosotros hacemos así, esta distancia es 1 metro y esta distancia es 1 metro, ¿no? Y me queda un triángulo rectángulo aquí. Entonces R lo puedo calcular por Pitágoras. Entonces R sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2. Entonces el potencial en A será igual a menos 4 por 6,67 por 10 a la menos 11, que es la constante gravitacional, por M, que es 6 kilogramos, dividido
entre raíz de 2. Entonces, hacemos las cuentitas y a ver cuánto nos da eso. Nos queda 4 por 6,67 por 10 a la menos 11 por 6 dividido raíz de 2 y nos está dando menos 1,13 por 10 a la menos 9 joule por kilogramo. Y con esto queda terminado el ejercicio. Por favor, como siempre insisto en lo mismo, acuérdense de el cuadradito que tenemos ahí, el cuadradito rojo, por favor pinchen ahí y se suscriban, no implica ningún compromiso, pero si ustedes quieren seguir recibiendo vídeos, activen la campanita y cada vez que yo suba un vídeo podrán enterarse, ¿no? Bueno, pues nada, y las dudas también pueden dejarlas en sus comentarios. Muchas gracias.